Los referentes del ámbito empresario, político y gremial están en Impacto Económico. Enfoque regional, opinión profesional. Con la conducción del contador Daniel Darrié. Impacto Económico. Las soluciones existen. Auspicia este programa Medife. Cuidamos tu vida para que puedas vivirla. 0800-333-2700. Bienvenidos, edición 2016 de Impacto Económico, renovando en cada programa la misión de contribuir a la educación económica y a mejorar el clima de negocios de la región y, como siempre, desde los estudios de Videocenter para todo el Alto Valle, Cutralcó, Plaza Huíncul, Zapala y Chosmalal. Hoy nos vamos a centrar en dos temas concretos. El primero tiene que ver con una evaluación de las primeras medidas económicas de la administración Macri. Contamos con dos opiniones muy calificadas: el licenciado Pablo Alarrué, decano de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad del Comahue, y con el licenciado Juan Pablo Serra, también economista del PRO de Río Negro, más concretamente de General Roca. Y vamos a comenzar con un tema que afecta en forma directa a nuestros bolsillos, como es el del impuesto a las ganancias. Alguien dijo que hay dos cosas inevitables en la vida: la muerte y los impuestos, lo cual no implica no cuestionar la carga tributaria. Y para analizar este tema del impuesto a las ganancias hemos convocado a dos brillantes profesionales de nuestra región. Nos acompaña el contador Ignacio Carnicero, titular del estudio que lleva su nombre, un profesional de larga trayectoria, ex profesor universitario, y también el contador Juan Cruz Tonelli, integrante del estudio Larrondo, Tonelli, Ascarete y Asociados, coautor del libro Guía Práctica de Factura Electrónica y también docente de la Universidad del Comahue. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias. ¿Cómo te va? Primera reflexión sobre estos cambios introducidos en el impuesto a las ganancias por la administración Macri. Bueno, son positivos porque corrigen una de las dos grandes asimetrías que tenía el impuesto a las ganancias para las personas físicas, que eran el atraso en el mínimo no imponible y en las deducciones, claro, por carga de familia, y esta suerte de exención que había para los que en agosto del 2013 venían ganando menos de 15.000 pesos. Eso era una asimetría grave, porque esa persona podía estar ganando, por ejemplo, en el petróleo ahora 70.000 pesos y no pagaba cero, porque en agosto del 2013 solo había exceptuado, cobraba menos, claro, de 15.000. Claro. O porque ingresó a la empresa con posterioridad, pero con un sueldo menor a 15. Si ganaba 70 no pagaba porque el origen era menor, claro, que 15. Eso quedó eliminado y se vuelve al esquema tradicional de un mínimo no imponible y deducciones que para el caso de un trabajador casado con 2 hijos es de un sueldo de 325.000 por año o 13 sueldos de 25.000 pesos netos. Claro. Desde ese punto de vista es positivo, aunque incompleta, porque todos sabemos, y de esto se está hablando en estos días, que no se actualizaron las escalas, y entonces tenemos una escala muy atrasada que viene del año 2001. Bien. Juan Cruz, primera reflexión. Bien, coincidiendo con lo que dice Ignacio, digamos, tenemos esta corrección, digamos, muy importante que tiene que ver con derogar este decreto del 1242, porque, como mencionaba, el tema de las remuneraciones superiores o menores a 15.000 pesos tenía una suerte de blindaje fiscal, claro, claro, quien había gozado de ese beneficio, lo cual, traduciéndolo al 2016, terminaba siendo muy injusto. Claro. Y por otro lado, sí, en cuanto a las perspectivas, digamos, de cambio, se aumenta el mínimo no imponible, se modifica el artículo 23, hay más gente que va a pagar menos, hay gente que no pagaba. Para quienes no están en tema, ¿qué señala, qué establece el artículo 23? El artículo 23 es el que define en la ley del impuesto a las ganancias las deducciones personales
que tienen que ver con el mínimo no imponible, Bien. deducción especial y especial incrementada, que es ahí donde impacta fuertemente a los asalariados positivamente, Bien, cónyuges, hijos y otras cargas de familia. claro. Digamos, al tocar ese artículo, lo que se genera es una gran ventaja, digamos, sobre el asalariado fundamentalmente. Claro, porque te deducen más y pagas menos. Exactamente. Entonces, la medida fue positiva, sin duda, no quizás con los números que se, digamos, anunciaron en campaña, Claro. porque hoy, así como mencionaba Ignacio, el casado con 2 hijos, el soltero sin hijos cobrando 19.000 pesos de bolsillo ya paga impuesto a las ganancias. Entonces, digamos, está claro que el artículo a modificar es el artículo 90, pero de alguna manera lo que charlábamos, digamos, antes es que digamos, no era otra medida la que esperábamos. Quizás sí un importe más alto, pero venía por el lado de la modificación del 23 porque el artículo 90 hay que modificarlo vía Congreso, Claro, digamos. claro. Bueno, claro, hicimos una comparación si transformamos al tipo de cambio actual la escala del 2001. Y es parecida a la que se fijó el gobierno hace unos pocos días. Es decir, el gobierno fijó para un trabajador casado con 2 hijos 325.000 pesos por año. Por debajo de eso no paga. Por debajo. Son 25.000 neto mensual de bolsillo por 13 sueldos, Claro. ¿no? Considerando el aguinaldo. Si tomamos la tabla del 2001 y la transformamos al dólar de 15,50, da parecido, da 334.000 por año. De modo que los nuevos mínimos que estableció el gobierno son equivalentes al del 2001 transformados a dólar de 15 más o menos. Ok. Ahora, eso es una parte, después queda discutir el tema de las escalas, ¿no? Recordame que vos mencionabas, perdón, el tema de la inflación medida Claro. Ahora, si yo por quiero la Cámara restituir, Argentina de Comercio. exacto, de la si yo quiero construcción. restituir los mínimos del 2001, no por dólar, sino por inflación, ¿qué inflación tomo? Y si Claro. tomo la evolución del índice de la Cámara Argentina de la Construcción, que es el que se usa para la venta de inmuebles, los departamentos Sí. se venden con Sí. el índice de la CAC, Exacto. conocida CAC, y da mucho más, da casi el doble. La evolución del índice de la construcción fue 2.600%. 2.600% entre enero del 2002 y la fecha actual. Pero bueno, digamos que los mínimos hoy están en un valor compatible con el valor del dólar actual, ¿no? Ahora, ¿en qué rango aproximadamente se deberían modificar las escalas para que el impuesto a las ganancias sea razonable? Y aproximadamente. Pensemos que las escalas van desde un 9% a un 35%. Claro. En el 2001, ¿quién pagaba 35%? Pagaba el que superaba $120.000. Esa escala quedó establecida en pesos históricos y entonces hoy el que gana 120.000 pesos o más está en la escala del 35%. Claro. Igual que una persona jurídica. Igual Claro. que una sociedad normal. Como que lo asemejabas a la persona física a la persona jurídica. Claro. Entonces, si lo queremos indexar por el tipo de cambio, esa alícuota máxima del 35%, multiplicando por 15,50, que es Claro, el valor del dólar, claro. hoy sería 1.860.000. Es decir, si que las gane. actualizamos por la evolución del dólar, el 35% de impuesto a las ganancias lo deberían pagar los que ganan por año más de 1.860.000. Y si lo hacemos por el índice de la CAC, serían los que ganan más de 3.200.000 por año. Por lo tanto, la actualización de las escalas va a ser un tema difícil porque cualquier índice que se tome para ajustarlas, si es que se las pretende ajustar a valores actuales, va a pegar un salto muy grande a favor de los asalariados Claro. y en contra del fisco, ¿no es cierto? Claro, claro. Bueno, el tema es que... Lo que sí, fíjate los valores que menciona Ignacio en relación al valor que tenemos hoy. O sea, está claro que la naturaleza progresiva del impuesto con los 120.000 pesos y que a partir de ahí todos paguen el 35%, ha quedado un impuesto plano. Claro, es decir, desvirtuado en su totalidad, digamos, Claro. en su naturaleza. casi todos pagamos el 35%. Es un impuesto plano. Claro, es Sin una importar escala, mucho. es una escala que si la queremos ver como una escalera, tiene un primer escalón
que tiene una altura de 25.000 pesos netos por mes. Claro, pero después todos los escalones están uno pegado al otro, digamos. Claro. Entonces, de un paso estoy en el 35%. Claro, es una escalera que se aplanó, se acható. Claro. Entonces es más parecido a un trampolín que a una escalera, porque no tengo pasos razonables, enseguida estoy en el 35. Claro. Cualquiera hoy está en la escala más alta. El resultado de haber tocado que la zona de ajuste haya sido el artículo 23 y no el artículo 90. Claro. De la ley que es la que define estas escalas. Claro, el artículo 90 que de nuevo es el de las escalas. Claro, el gobierno ha anunciado que va a mandar el proyecto de modificación de las escalas al Congreso para que se debata, pero inicialmente dijo que va a tener efectos en el 2017. Claro. Por lo tanto, no sabemos si vamos a tener todo el 2016 con la escala vieja del 2001. Claro, sí. Claro. Es un trampolín con la pileta vacía, digamos. Sí. Claro. Exactamente. Ahora, comentábamos antes de comenzar un tema muy interesante, que este esquema del impuesto a las ganancias desfavorece la actividad emprendedora. Me encantaría que lo expliquen. Hicimos unos números para ilustrar cuánto paga un empleado en relación de dependencia y cuánto paga un profesional autónomo para cada escala de ingreso mensual, para hacerlo comparable. Un empleado que gana 50.000 bruto por mes, paga por año 68.000 pesos de impuesto, o sea, 5.300 pesos de impuesto. El autónomo ganando lo mismo paga el doble, un 95% más. Esto es más agudo en las escalas salariales o remunerativas, digamos, más bajas si se quiere, porque, por ejemplo, si ganara 40.000 por mes, es 3 veces más lo que paga el autónomo que el empleado en relación de dependencia. Y si gana 100.000 por mes, paga un 30% más. O sea, esta simetría es más aguda en remuneraciones más bajas en la escala. Claro. Se diluye la simetría en salarios o honorarios o retribuciones mucho más altas. Entonces, claro, esto se explica porque de alguna manera el artículo 23, que es el que se viene modificando permanentemente, genera aumentos en mínimo no imponible, deducciones especiales y resto de cargas de familia. El autónomo no goza de una deducción especial incrementada, que es la que mayor incidencia tiene, que es de la que sí goza el asalariado. Entonces, a mismos ingresos, esa deducción especial incrementada tiene más incidencia sobre ingresos menores, porque neutraliza el impuesto del asalariado y en el autónomo no tiene incidencia. Claro, deduce menos. A ingresos enormes, la deducción especial incrementada pierde digamos, incidencia. Peso, claro. Pierde peso. Ahora, Juan Cruz, ¿qué otras distorsiones se deberían corregir en el actual esquema del impuesto a las ganancias? Digamos, a mí, en esto podrás opinar mucho más vos, Ignacio, que tenés más experiencia en el tema. A mí el impuesto a las ganancias, desde su naturaleza, me parece el impuesto más respetuoso de su progresividad, de su naturaleza, de identificar categorías, de identificar escalas, o sea, de tratar de tener naturaleza progresiva genuina, digamos. La inflación, de hecho el impuesto a las ganancias tiene un apartado dedicado al ajuste por inflación, que se encuentra suspendido. Claro. La inflación te lo desvirtúa totalmente, te lo deja fuera de foco. Es casi como si estuvieras pagando ingresos brutos hoy pagar impuesto a las ganancias. Claro. Entonces, la diferencia es que uno es sobre las ventas y el otro es sobre el resultado. Sí, claro. Entonces, que hay que hacer una transformación del impuesto está claro. El foco es el artículo 90. Exactamente. Digamos, ampliar esas escalas y después, bueno, se podrían modificar algunas otras cosas, quizás reevaluar el tema categorías, el tema de si los rindes de esta escala en personas físicas en cada categoría tienen que ser todas sometidas a la escala, o quizás quien tenga renta de primera categoría, que es renta del suelo, digamos, de los inmuebles, tenga que pagar una alícuota diferencial en relación a los de cuarta categoría, que son los que se dicen que son rentas provenientes del esfuerzo personal. Claro. Será otro debate, pero creo que si no damos el debate del artículo 90, todo lo demás es... Ahora, en toda esta discusión de impuesto a las ganancias,
se escucha que el salario no es ganancia. Sí. Más allá del efecto mediático que se procura con esto, tenemos que decir que los salarios están grabados en todo el mundo. O sea, si se pretende excluir a los salarios, seríamos un caso raro en el mundo. Y esto es así. Uruguay era casi el único país que no gravaba con impuesto a las ganancias a las personas físicas, y lo grabó desde hace unos 10 años, y graba los salarios. Curiosamente, yo preparé porque para ver cómo estamos hoy tenemos mínimos nuevos y escala vieja. Claro. ¿Sí? Entonces, con esta mezcla de viejo y nuevo, digo, ¿cómo estamos frente a Uruguay, que es un país, digamos, con una estructura económica similar a la nuestra? Y curiosamente, comparando, por ejemplo, un empleado ahora de este mes en Uruguay que gana 55.000 pesos argentinos bruto Por mes. paga un 12% de impuesto a las ganancias. Ese mismo empleado con un sueldo de 60.000, o sea, parecido en Argentina, paga un 12,5%. Entonces, esto es una sorpresa, porque yo digo, con una escala achatada, anticuada, el resultado da parecido en igualdad de condiciones con un empleado uruguayo. Por lo tanto, quiero decir que la escala está atrasada, no hay ninguna duda, que el salario no hay que grabarlo porque es salario y no es ganancia, es muy respetable, pero nunca fue así en la Argentina. Siempre se grabaron los salarios y se los graba en todo el mundo. Luego se verá de qué modo se los graba, ¿no es cierto? Y otra de las asimetrías que por ahí encontramos también en la región es la del impuesto que pagan los empleados del sector petrolero con los del resto de las actividades no petroleras. Todos sabemos que en el sector petrolero hay deducciones especiales y un reintegro parcial de lo que da el impuesto a las ganancias. Entonces, haciendo también un ejemplo comparable de una persona que gana 60.000 pesos, paga 7.500 por mes en cualquier sector de la economía y paga 3.000 en la industria petrolera. Esa también es otra cuestión que tiene su origen en un momento histórico, y también tendrá su fundamento en las condiciones especiales en que trabaja el empleado petrolero, pero es otra de las diferencias de las tantas que tenemos. Claro. Ahora, como tema de fondo, esta no actualización de las escalas ha tenido como objetivo recaudar lo más posible, ¿no? Para financiar un gasto público sobredimensionado. Termina siendo la consecuencia, la intención no la podemos conocer, digamos, pero quizá un tema como es, que quizás digamos parte de la crítica, pero que festejo de la derogación del 1242, es esto que hacía mucho ruido de decir, el caso bisagra de los 15.000 generaba casos donde un gerente o un jefe podía llegar a cobrar menos que un subordinado, que una persona a cargo, por haber superado o no los 15.000 en aquel momento. Entonces, y por el impacto del impuesto a las ganancias. Entonces realmente era virtuaba con esta modificación eso quedó derogado. Claro. Exacto. Por eso, como ahora decía, al menos pagan todos. Claro. Como decía Juan Cruz, de esta derogación del decreto 1242 resultan ganadores y perdedores. Sí. Había gente que ganaba 60.000, 70.000 y no pagaba porque en el origen ganaba menos de 15, y hoy pasa a pagar por los 70 que gana con la escala achatada. A ese le dio un infarto cuando se enteró de lo que... Pero no lo va a poder pagar en cuotas. Lo va a poder pagar en 10 cuotas, pero... y bueno, y los que venían pagando se benefician porque ahora tienen mínimos no imponibles actualizados. Por lo tanto, digamos... salir de las asimetrías genera ganadores y perdedores. Claro, exactamente. Estimados, gracias por el aporte, muy valioso. Favor, un gusto, gracias A vos. Pausa y en el próximo bloque el debate sobre las medidas económicas de la administración Macri. Ya veremos. Auspicia este programa Casinos del Río. Compartimos
Compartimos su mesa hace más de 45 años. Nacimos en Chipoleti y desde allí llegamos a toda la Patagonia y al mundo. Pollolín, más fresco, más rico. Grupo Sangor Seguros, en Juan B. Justo 275 de la ciudad de Neuquén.